Excelente y bendecido día. Nuestro Señor Jesucristo, la predicación de la palabra está basada en la carta a los Efesios en el capítulo 2, versículos 14 al 16. Dice de la siguiente manera la palabra del Señor. Pues Cristo mismo nos ha traído la paz. Él unió a judíos y a gentiles en un solo pueblo, cuando por medio de su cuerpo en la cruz derribó el muro de la hostilidad que nos separaba. Lo logró al poner fin al sistema de leyes, de mandamientos y ordenanzas. Hizo la paz entre judíos y gentiles al crear de los dos grupos un nuevo pueblo en él. Cristo reconcilió a ambos grupos con Dios en un solo cuerpo por medio de la muerte en la cruz. Y la hostilidad que había entre nosotros quedó destruida. Un solo pueblo para Dios es el título de este sermón de esta mañana. Es la misma serie en Efesios, entre el cielo y la tierra. En el momento en el que Pablo escribió esta carta, él estaba bajo arresto domiciliario en Roma, esperando el juicio debido a que él fue falsamente acusado precisamente por los judíos de tomar a un gentil y meterlo al templo, pasarlo literalmente la pared de separación que había en el templo. Esto era una pared que dividía el atrio entre los gentiles y los judíos. Pablo pone en claro que en Jesús esa pared ya no está. Tenemos un ejemplo un poco más cercano, hace 32 años aproximadamente, la caída del muro de Berlín. Para ser exactos, en 1989 fue derribado el muro de Berlín. Este proceso histórico, político, propició un reencuentro de las familias que habían sido separadas por más de 28 años. Este proceso se logró por medio de golpes, de los mazos y la violencia generalizada que provocó, y al final muchos se proclamaron héroes. No estoy diciendo que sea algo malo, es algo que definitivamente marca la historia como algo positivo. Lo que me parece interesante es el proceso. Había marros, había personas manifestándose, había violencia, había opresión por parte de Alemania Oriental contra Alemania Occidental, y de alguna manera por fin logró derribarse el muro de Berlín. Vuelvo a mencionar, lo positivo de ahí es que las familias que habían sido separadas ahora son unidas. Hasta el día de hoy cuenta como algo que marcó la historia moderna, la historia contemporánea, entre aquella división que fue propiciada precisamente después de la Segunda Guerra Mundial. Si bien esto puede traer contentamiento, paz y alegría para muchas personas, imagine usted lo que Jesús hizo al momento de derribar el muro de la hostilidad. La palabra del Señor nos dice que con su paz derribó el muro de la hostilidad. A diferencia de los elementos o herramientas que fueron utilizadas y los mecanismos, los métodos que se han utilizado para derribar los muros modernos y en la posmodernidad, Jesús utiliza un elemento crucial que procede de él, que le fue dado por Dios y que nos ha sido dado también a nosotros. Pero lo importante es lo que procede de él, es la paz, una paz infinita, una paz maravillosa que, si bien no cumple el requisito o la especificación de un arma letal, sí lo hace en el sentido en el que de manera poderosa derriba los muros visibles e invisibles. En este caso, el muro visible que existía precisamente en el templo era aquella pared que dividía a aquellos judíos de los gentiles, a los judíos de las mujeres, y aún la separación con los niños. Eran reglas que específicamente estaban puestas ahí, pero de alguna manera tenían un significado de división, de separación. Cristo, con su paz, esta maravillosa herramienta que traspasa los corazones por el poder que le ha sido conferido, esta herramienta maravillosa viene a derribar el muro de la hostilidad. Es uno de los más difíciles a través de la historia que puedan ser derribados.
Los muros físicos ya sabemos que con herramientas, que con algunas artimañas o con lo que pueda implementarse maquinaria pesada pueden ser derribados, pero los muros invisibles, esos, amados hermanos, cuestan mucho trabajo. Jesús lo hizo con su paz. Y no digamos que la paz de Jesús sea un elemento solamente que procede de Él, sino que Él mismo es la paz. La palabra del Señor nos dice que Él mismo es nuestra paz. O sea, Él de manera personal llega y desintegra esos muros que han dividido a la humanidad. Esos muros que han dividido a la humanidad con Dios también. Humanos con humanos y humanos con Dios. Esto es para que nosotros no le restemos importancia de ninguna manera, sino que glorifiquemos el nombre de nuestro Señor por su maravillosa capacidad, por su excelente y bondadoso deseo de aplicar esto en la vida de aquel pueblo que estaba más desunido que nunca. Con Él vino la paz, porque Él es nuestra paz. Por medio de su cuerpo en la cruz, dice la palabra del Señor, Él unió a judíos y a gentiles en un solo cuerpo. Un cuerpo que fue separado, un cuerpo que fue molido en la cruz del Calvario. Curiosamente tiene un efecto inverso. Ahora une. Aquel cuerpo que intentó ser desunido, allí en la cruz, tiene un efecto maravilloso, inverso, el de unir. Mucha gente no percibió eso. Yo creo que incluso los mismos discípulos del Señor batallaron con esa idea. Él les estaba comunicando precisamente que ese era el motivo principal por el cual iba a la cruz del Calvario. Batallaron para entenderlo, tardaron, como nosotros ahora en estos tiempos tardamos para entender cuál es el propósito fundamental de que Jesús haya ido a la cruz del Calvario. Es eso precisamente, derribar el muro de la hostilidad, traer la paz y con la paz unirnos a nosotros. Definitivamente esto, amados hermanos, el día de hoy tiene la misma vigencia que en aquel tiempo en el que Jesús fue crucificado en la cruz del Calvario. Para nosotros tiene los mismos efectos. Él ha derribado esos muros que estaban allí. Esa pared de separación ya no está, porque el señorío en común, el interés número uno del Señor era en común tener un señorío. Si Él es el Señor en el cielo, el Señor en la tierra, en el universo, ¿por qué no serlo en dos pueblos que estaban separados por rencillas, por diferencias, por algunas filosofías, pensamientos o ideologías? No es que Dios quisiera separarlos. Dios cumplió un propósito con ese pueblo, pero el pueblo no lo entendió en su momento y continuó afanosamente en amplificar las leyes que estaban allá para poder continuar con esa exclusión. De alguna manera, el señorío de Cristo debe ser muy grande en nuestra vida. Si este no es más grande que cualquier diferencia que tú tengas con otros, ya sea política, económica, de lenguaje, geografía, de lo que sea, entonces no has entendido en totalidad lo que es estar bajo el señorío de Cristo. El señorío de Cristo no nos hace a nosotros pensar como un pueblo atraído y exclusivo, ¿no? Porque nosotros no hacemos la diferencia. La diferencia la hace la soberanía de Dios en su gracia maravillosa. Él es el que nos atrae. Eso es el significado de iglesia, eclesía, los que son sacados fuera. Pero eso, amados hermanos, no nos permite a nosotros gozar de un carácter de orgullo y decir, wow, soy exclusivo de Dios y los demás que se queden. No, al contrario, para nosotros es pensar en la inclusión que tiene el Señor, pues Él tiene ese propósito de salvar al mundo. Con su paz derribó el sistema legalista. De dos grupos hizo uno. ¿Qué es lo que usó? Su paz. Él lo dijo claramente que su paz no es como la que el mundo da. No es como aquella que se prometen, como aquella que ha sido prometida precisamente en esta semana pasada, en estos movimientos políticos que convulsionaron a nuestro país, a nuestro México.
sino que es una paz que procede de la misma esencia divina de nuestro Señor Jesucristo. Es una paz en la que no cabe la traición, es una paz en la que no cabe la mentira, es una paz en la que no definitivamente va sobre el vehículo de la falsedad o de las falsas promesas. Es una paz que viene juntamente con su presencia, que hoy el Señor te está prometiendo paz y tú ya la tienes en tu corazón. Esa es la gran diferencia. Que hoy el Señor te da su paz y no es una paz pasajera, sino que perdura por toda la vida. No es una paz que se compra. No es una paz que se firma en un documento, en un tratado, entre países, entre aquellos que están poniendo fin a una guerra. No es una ausencia de guerra solamente. Es una paz que aunque la guerra esté en medio de nosotros o en derredor de nosotros, la paz la vas a gozar tú porque Él te la ha prometido. El Rey del universo ha prometido paz sobre tu corazón. Por eso, si eso ha sido su paz la que ha derribado ese sistema legalista, entonces tiene una validez para el pueblo judío como la tiene para el pueblo gentil. ¿Qué significa esto? Que Él abolió en su carne las enemistades. La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, porque la ley contenía precisamente algunos artículos de exclusividad, algunos castigos en sí, que nadie podía cumplir, algunos requisitos que todavía el día de hoy, si nosotros hiciésemos humanamente los más grandes esfuerzos, con todo nuestro corazón, aún así, no podríamos nosotros cumplir. No lo pudieron hacer los judíos, constantemente tenían que hacer sacrificios por causa de sus pecados, para intentar mantener satisfecho el corazón de Dios, para tener la aprobación del Altísimo. Dios ya no se gozaba de los sacrificios, lo que Él quería era que sacrificasen su corazón, que estaba inundado del pecado. Jesús vino y derribó precisamente ese sistema legalista que amplificaban y amplificaban con el hecho de tener prórrogas para poder cumplir los mandamientos de un sistema que estaba abolido ya en la mente de nuestro Dios, y que Jesús viene y que con su sangre derramada en la cruz del Calvario, Él lo echa abajo, ese sistema. Así que ya cumplió con la ley por nuestra parte. Por eso ahora somos reconciliados por medio de su obra en la cruz, poniendo fin a esa muerte y a esa fuente de contiendas que existían entre los judíos y los gentiles. Recuerde usted que los judíos se reducía a una nación tan pequeña como lo es todavía hasta el día de hoy, y el resto de las naciones, el resto de la humanidad eran llamados gentiles, entre ellos nosotros mismos. Hoy en día todavía hay algunos grupos judaizantes que se levantan con ese orgullo nacionalista en la espera del Mesías, que por cierto llegó hace más de 2000 años, y que esperan un levantamiento orgulloso nacional, yendo por allí por las naciones tratando de conquistar los corazones incautos con falta de conocimiento para adherirlos a esa promesa que todavía no se cumple cuando el Señor ya cumplió. El Señor ya vino, ya cumplió su promesa y ya dejó su paz por medio de su Espíritu Santo. De alguna manera, la enemistad, esa fue derribada. Por cierto, los hombres todavía quieren levantar ese muro de la enemistad. Esa enemistad que existía en aquel tiempo, el apóstol Pablo, de la cual se refiere él, era recíproca, no era solamente de los judíos hacia los gentiles, sino que era entre judíos y gentiles y judíos. Los primeros a duras penas permitían la denominación de hombres sobre los segundos. Los judíos a los gentiles les llamaban perros. Es una palabra muy fuerte que, dicho sea de paso, para nosotros no debería serlo. Los animalitos son tan nobles definitivamente. Sin embargo, los últimos tenían a los judíos en un concepto de desprecio tan soberano, debido a que la peculiaridad de sus ritos y ceremonias religiosas eran tan diferentes a los de todas las naciones de la tierra. Recuerde usted que los judíos, unos años antes, conquistaron todo Asia Menor y parte del norte de Europa, los griegos, y de alguna manera estos conocían las culturas tanto filosófica como religiosa y políticamente hablando.
tenían manera de discutir esto y veían que los judíos eran tan diferentes. No culpamos que los judíos fueran culpables de ser aborrecidos por los gentiles. Había ordenanzas ahí de Dios, había leyes ceremoniales que Dios había impuesto. Hoy nosotros tenemos algunas ceremonias que han sido impuestas, tenemos algunos sacramentos que hay que cumplir. A veces luchamos contra la ideología que últimamente ha sido o ha tratado de ser impuesta en las naciones, incluyendo nuestra nación. Nosotros conservamos la doctrina cristiana que nos ampara, que nos cubre, que nos protege. No aceptamos de alguna manera esa apertura tan falsa de las minorías que están tratando de promover algunas ideologías para convertirlas en leyes que nos pueden obligar a nosotros a tratar de dejar nuestras ceremonias religiosas y cumplir celosamente con lo que Dios nos especifica en su palabra. Su palabra es viva, su palabra es eficaz y las ideologías pasan con los años, con los tiempos. De alguna manera, amados hermanos, en los tiempos de Pablo, la separación se intensificaba porque las leyes y las instituciones que promovían estas leyes estaban exageradamente ampliadas o amplificadas. En parte, estaban diseñadas para aislar a Israel del resto del mundo, pero Él vino y las anuló. Nuestro Señor Jesucristo vino y las cumplió, y con ello, en su obra sacrificial, de una sola vez reconcilió al hombre para con Dios y con el mismo hombre. Esto quiere decir que de manera vertical, el Señor, nuestro Señor Jesucristo, nos reconcilió con Dios, pero también nos reconcilió con los hombres. Tal vez nos cuesten las dos formas de reconciliación, nos cueste trabajo asimilarlas. Porque el hombre no se quiere reconciliar con Dios, porque Dios ofrece la paz, porque Dios ofrece la vida eterna, porque Dios es el que nos está sosteniendo. El pecado en el ser humano no le permite tener una visión amplia del Creador que se está haciendo cargo de nuestra vida, que nos prometió redención en Cristo, que solo basta con que nuestro corazón sea aperturado por medio del Espíritu Santo y nosotros seamos inclinados a esa maravillosa salvación que nos ha dado en Jesús. Y solamente eso basta. No hay que pagar ningún cinco, no hay que firmar ningún tratado de paz. La paz que Dios nos da, que Dios nos prometió y que ahora es efectiva en la vida del cristiano, fue firmada con sangre en la cruz del Calvario. Es un contrato entre el Dios Padre, Dios Hijo. Y esto, amados hermanos, la está aplicando el Espíritu Santo en la vida del creyente. Por eso esa paz no tiene precio, esa paz no tiene falsas promesas. Con su paz reconcilió ambos grupos con Dios. La creación de un nuevo hombre. Los cristianos primitivos se llamaban a sí mismos la tercera raza. No vaya a creer esto que es algo de tipo alienígena, no, de ninguna manera. Era una nueva raza, espiritualmente nacidos. Los cristianos primitivos reconocían que ellos no eran judíos ni gentiles, no en el sentido nacionalista, sino en la formación teológica, filosófica, en su credibilidad, en su fe. Ellos decían, no somos ni judíos ni somos gentiles, sino un solo y nuevo hombre, abrazados por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Ya no hay gentil, ya no hay judío, ya no hay hombre, ya no hay mujer, ya no hay esclavo, ya no hay libre, sino un nuevo hombre ha sido dado, puesto por nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Ese nuevo hombre puede ser usted, puedo ser yo. Debemos ser nosotros. Esa novedad de vida ha sido implantada en nuestro corazón. Esto debe abarcar a nuestra iglesia, amados hermanos. Esto debe abarcar en nuestra ciudad. Esto debe permear en Jesús las más grandes expectativas y debe derribar nuestras previas diferencias que podemos tener tanto con Dios como con nuestros semejantes. Como hay un teólogo llamado Chesterton, lo explicó así. No es que Cristo haya traído a uno al mismo nivel del otro. Esto quiere decir, no rebajó al judío a nivel de gentil,
ni tampoco convenció al gentil de que se rebajara a nivel judío. No, ese es el trabajo de nuestro Señor Jesucristo. Él no vino a hacer eso, Él vino a hacer una obra sacrificial objetiva con el fin de reconciliar a dos pueblos que estaban definitivamente separados. Eso es parte de lo que hizo el pecado en la vida del hombre. Más bien, lo que produjo nuestro Señor Jesucristo es algo más grande. Como si alguien fundiera una estatua de plata y otra de estaño, y de las dos se obtuviera oro. Esto suena más interesante. Ninguno de los dos perfectos, sin embargo, en esa reconciliación, en esa unificación, en ese objetivo logrado por parte de nuestro Señor Jesucristo, ahora esto es de oro. La muerte de Cristo trajo paz. La paz derribó los muros de la hostilidad. Sin muros vino la reconciliación y con la reconciliación llegó la unidad. Esto es un solo pueblo para Dios. Para que esto tenga validez en tu vida, este mismo proceso debe aplicarse hoy en día en todo círculo social. Primero en tu familia, en tu iglesia, en tu trabajo, en tu comunidad y en tu país. Estamos sedientos de paz. Pero con ello glorifiquemos al que con su paz nos reconcilió con Dios para siempre y nos ha unido en un solo cuerpo, la iglesia. Maravillosa oportunidad de redención que nos ha dado el Señor. Desde aquí, desde esta barrera derribada, nosotros somos luz en las tinieblas, nosotros somos la sal de la tierra, nosotros somos embajadores de paz en medio de la violencia, porque Cristo nos ha unido. ¿Podemos vivir unidos? Claro que sí. Termino esta parte con un ejemplo de una ilustración. En una pequeña aldea, en medio de los árboles, al pie de una montaña, vivían dos hombres. Uno era paralítico y enfrente de su choza vivía otro que era ciego. Ambos se habían enemistado por alguna razón desconocida. Lo cierto es que todos los días se encontraban una excusa para discutir acaloradamente. En más de alguna ocasión se desearon la muerte el uno al otro. Un día hubo un incendio en el bosque y el fuego comenzó a devorar las chozas de aquella aldea. La gente salió huyendo del lugar, pero nadie ayudó al hombre ciego ni tampoco al paralítico. Aquellos hombres gritaban pidiendo auxilio. El ciego daba vueltas en su patio intentando escapar, pero no lograba discernir el camino que debería tomar. El paralítico, en cambio, miraba que aún le quedaba espacio en medio del bosque por donde huir, pero era muy escabroso y no sabía cómo iba a poder arrastrarse tan rápido para salvarse. Imposibilitados los dos, en medio de la desesperación, el paralítico le ofreció ayuda al ciego para guiarlo en su camino, a cambio de que lo cargara en su espalda y lo llevara con él. El ciego pues aceptó gustosamente y así lograron salvarse de la muerte. Después de esto, aquellos hombres comprendieron que su enemistad era inútil y perjudicial. Se disculparon y llegaron a ser los mejores amigos. Miles de aspectos y miles de argumentos hoy en día nos desunen. El orgullo, el racismo, la clase social, la superioridad, el resentimiento. Pero uno de los más fuertes precisamente es ese complejo de superioridad que a veces adquirimos nosotros con el orgullo por el paso del tiempo, por causa del pecado. La verdad es que somos simples ciegos y paralíticos, de los que Jesús ha hecho algo poderoso. Nunca se olvide de dónde el Señor nos ha levantado. Y nos ha levantado con poder. Ha hecho algo poderoso de nosotros. Pero esto, amados hermanos, debe traducirse en paz y unidad. Debemos estar unidos como iglesia, debemos estar unidos como ciudad, debemos estar unidos como hermanos, porque Dios nos quiere unidos. En la unión, Dios trae la paz. Un solo pueblo para Dios, un solo pueblo en su casa, un solo pueblo con su familia, un solo pueblo con sus vecinos, un solo pueblo con su ciudad, un solo pueblo en su iglesia, que es lo más maravilloso. Amados hermanos, recibamos la paz de nuestro Dios. Vamos a orar en este momento. Padre, muchas gracias.
Gracias por tu paz, gracias por tu bendición, gracias porque la presencia sanadora del Espíritu Santo nos abraza, siendo un pueblo más unido. Estamos por regresar a los cultos presenciales, Señor. Permite que la unidad se vea, permite que el deseo de vernos, de abrazarnos, de reconciliarnos en este tiempo en el que no hemos estado juntos, Señor, sea un tiempo maravilloso, un tiempo de paz. Bendícenos y acompáñanos en el nombre glorioso de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Nuestro buen Dios les bendiga y sean luz, sean paz en medio de estas tinieblas.